Retomamos el tema, la sequía, la falta de agua y sobre todo el principal uso y desperdicio de agua potable para darle voz a los expertos y que más o menos vayamos resolviendo nuestras dudas como ciudadanos. Nos enlazamos con Jorge Fuentes, coordinador de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Digo más o menos, Jorge Fuentes, porque no somos expertos en este tema, pero tú nos vas a ayudar precisamente a tener otro panorama, ¿no? Sobre todo qué podemos hacer como ciudadanos. Y es que la sequía afecta al 50% de nuestro país y año con año se ve el panorama cada vez más difícil. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandra. Y sí, tienes toda la razón. Creo que los ciudadanos tenemos un papel muy importante, no solo en el problema, sino en la solución, sobre todo desde todas las acciones que podemos hacer en cualquier ámbito de nuestra vida. Podemos colaborar muchísimo para atenuar esta problemática que, como bien menciona, se va a ir incrementando cada día porque no somos ajenos a un fenómeno mundial que se llama cambio climático y que cada año está causando más estragos. Lo estamos viendo hoy en Europa, donde las ciudades tienen una onda de calor histórica. Lo veremos muy pronto con el tema de las inundaciones, porque el cambio climático no es solo el tema de la sequía, sino también el tema de las inundaciones que golpean fuertemente a las ciudades. Oye, Arturo, me estaba leyendo aquí Jorge, me estaba leyendo aquí un artículo que se llama La sequía y la escasez de agua en México, la situación actual y las perspectivas. Esto fue en el 2014 y ya se hablaba de la falta de políticas públicas y sobre todo de que se organicen los gobiernos de cada entidad, sin importar el partido al cual pertenezcan, para hacer equipo y finalmente, dotar de agua a aquellos estados donde más falta les hace, por ejemplo, Nuevo León. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, desde el año 2012 México vivió la sequía más fuerte que hemos tenido hasta estos días. Es una sequía que abarcó prácticamente el 90% del territorio y cuyos estragos fueron muy fuertes todo el año 2012-2013. Y pareciera que aprendimos muy poco respecto a lo que ya sabíamos que iba a suceder. Esto de Monterrey no es algo nuevo, es algo que se sabe y que lamentablemente el tema, creo que lo inmediato que podemos decir es que no ha habido inversiones para el desarrollo de infraestructura y tampoco hemos podido avanzar en el tema de cómo todos los órdenes de gobierno, la sociedad civil, la academia, el sector industrial podemos colaborar y unir esfuerzos pues para atender esta crisis. Creo que te diría que lo que no aprendimos en ese momento es que se requerían inversiones para el desarrollo de infraestructura y hoy estamos padeciendo esta ausencia. Sí, sin duda hay quienes dicen no nada más son las malas políticas de administración y el uso de las reservas de agua, sino que tampoco se le está apostando a la innovación, el desarrollo de la tecnología. En algunas entidades, por ejemplo Jalisco, hay este programa que se llaman Nidos de Lluvia, que es una propuesta de la sociedad que finalmente se concretó y que el gobierno está apoyando a algunas colonias para que se implemente. Pero esto, digamos, está como muy verde, digamos, la etapa de parvulitos para que se genere también en otras entidades. ¿A qué otra cosa le podríamos apostar para aprovechar la tecnología? La apuesta indudable para países como México es que empecemos a tratar el agua que estamos usando. Les voy a dar un dato que me parece muy dramático. Entre el 30% y el 40% del agua que usamos recibe tratamiento, pero la demás, es decir, casi el 60%, se va sucia a través de ríos que desembocan en los mares. Es decir, estamos ensuciando el agua, pero no la estamos tratando para volverle a dar un uso, 1, 2, 3 usos, como ya se hace en otras partes del mundo. Creo que el futuro para México está en que avancemos en el tratamiento de las aguas residuales para que en algún momento también hacerla potable. Esto ya sucede en muchas partes del mundo. Israel es un gran ejemplo. Israel no tiene agua, no tiene fuentes de agua y lo que hacen ellos es tratar el 100% de las aguas residuales y potabilizarlas. Creo que ahí hay una parte muy importante del futuro del agua. Y otra muy importante es lo que mencionas, tenemos que empezar a incentivar la captación de agua de lluvia.
Ahorita solo utilizamos el agua de lluvia por la infiltración que se hace al subsuelo, que es muy importante porque de ahí llenamos los acuíferos y de ahí es donde tenemos agua, pero tenemos que empezar también a captar el agua como política pública, sobre todo en aquellas poblaciones que no tienen agua y que difícilmente van a poder tener, me refiero a comunidades que están en sierras donde es imposible llevar infraestructura, pero que bien se pueden abastecer de estos sistemas de captación de agua de lluvia, que son una alternativa muy viable. Para darles un dato muy importante, con toda el agua que captamos, una familia en la temporada que no es de lluvias podría vivir hasta 4 o 5 meses con el agua que logra acopiar durante los meses de lluvia. Oye, Jorge, ¿y qué tan viable ves para México la desalinización, que es algo que en el Medio Oriente se lleva a cabo y que ha permitido que pues se vayan progresando, ¿no?, como sociedad? De hecho, en México lo hacen, por ejemplo, en Baja California. El tema con la desalinización es que es muy costosa, la tecnología es muy costosa. Entonces, es viable, pero creo que tenemos la solución en la innovación, como bien mencionas, pero yo creería que evitando el desperdicio de esta agua podemos ayudar muchísimo. Oye, Jorge, con respecto a esto que mencionas, lo último, evitar el desperdicio, yo recuerdo en mi niñez había estos spots por parte del gobierno federal para hacer uso correcto del agua, ¿no? El cepillado de dientes, entre otras cosas que desde niños podemos ir aplicando. Ahora parece que no es una apuesta como tal por parte del gobierno federal y creo que en algún momento puede funcionar. ¿Por qué ya no se nos hace pensar en eso? Ya no hay conciencia colectiva. Sí, creo que tenemos que volverle a apostar al tema de la cultura del agua en la sociedad. Yo te puedo decir que sí hay campañas, pero no logran penetrar. Hay algo que a todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, que tenemos que hacer un uso sustentable del agua, que tenemos que cerrarle a la llave cuando nos cepillamos los dientes, cuando nos lavamos las manos, que pongamos la cubeta en la regadera para captar el agua en lo que se calienta el agua. Pero es un tema de percepción. La gente cuando llega a su casa y tiene agua 24 horas al día, los 7 días de la semana, hay algo que no les deja reaccionar para colaborar con esta tarea muy importante de hacer un buen uso del agua. Creo que ahí tenemos la apuesta a las organizaciones como el Consejo Consultivo del Agua, que nos hemos dedicado durante 20 años a hacer estas campañas para promover una mejor cultura del agua. Entonces, bien, es urgente que el gobierno refuerce esta tarea, pero también otras organizaciones y sobre todo la participación del ciudadano. Si los ciudadanos no tomamos conciencia de que somos parte del problema, pero somos muy importantes en la solución de este problema, creo que no podemos avanzar en garantizar la seguridad hídrica para el país. Oye, Jorge, y además porque la sequía, digamos, es un fenómeno, pero no es un fenómeno que nos sorprenda, precisamente por lo que dices. Llegamos a nuestra casa, abrimos el grifo y damos por hecho que el agua llega ahí como por arte de magia, sin ver todo el proceso que hay detrás. Y por otro lado, tampoco creo que estemos muy conscientes de los efectos que la sequía representa para la ciudadanía en términos económicos. Los productos de la canasta básica, por ejemplo, que aumentan su precio, algunos de ellos porque pues no hay cosecha, ¿no? Ahí, ¿qué lectura le das a esto? Yo creo que una apuesta muy importante es que empezamos a hablar del valor del agua. El agua tiene un valor económico, tiene un valor social, tiene un valor ambiental. Mientras no entendamos cómo el agua cruza todos los aspectos de nuestra vida, seguramente no vamos a poder avanzar en tener una mejor cultura del agua. Hay un tema muy interesante que es difícil de comprender, pero es todo lo que se conoce como el agua virtual. Toda el agua que se utiliza para elaborar la chamarra que ahorita traigo puesta, los lentes, toda esta agua que no somos conscientes que se requiere para todos los procesos productivos. Sí. De ahí que no le damos un valor real a lo que significa tener agua. Sin duda, bueno, y la migración no como otro fenómeno, porque hay lugares donde definitivamente no tienen acceso al agua y entonces esto provoca que la gente vaya buscando mejores condiciones para vivir. En conclusión, ¿tú podrías decir entonces que políticas públicas, un tema de ponerse de acuerdo gobiernos estatales con gobierno federal, nosotros ser más conscientes y qué más? ¿Tecnología? Inversiones.
Inversiones, se requiere inversión, lamentablemente, y bueno, México no es ajeno a muchos fenómenos de crisis económicas que hay en el mundo, pero te podría decir que en los últimos 20 años no se ha invertido lo suficiente en el sector. Yo no sé si tenga que ver en que las obras de agua, como están ocultas, están por debajo de la tierra, pues muchos políticos no le dan valor, prefieren cosas que se vean, puentes, túneles, elevados, cosas así. Que son importantes para el desarrollo de las ciudades, pero creo que no hay nada más importante que el desarrollo de infraestructura y el mantenimiento de la infraestructura. Tenemos infraestructura que tiene ya más de 100 años, sí, donde, por ponerte un ejemplo, a nivel nacional se pierde el 40% del agua en las redes obsoletas que se construyeron hace 50, 60, 100 años. En la Ciudad de México hay redes que vienen de la época de la colonia y que todavía están en funcionamiento. Entonces, sí es un problema de inversión, que es un tema muy importante, y de mejores políticas públicas, donde todos nos pongamos de acuerdo en qué va a pasar con el país en materia de seguridad hídrica. Sin duda, y como bien mencionas, la infraestructura, no nada más estas, digamos, la conexión de agua que opera finalmente el sistema de agua de cada entidad, sino también nosotros en casa, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por alto una goterita porque no nos representa o porque no le vemos la magnitud y lo mucho que podríamos ayudar al planeta si pusiéramos más atención en ello? Es correcto. De hecho, cuando dejamos la llave abierta, por minutos desperdiciamos hasta 5 litros de agua por minuto. Una botella de 5 litros se los va por dejar la llave abierta, lavarnos los dientes. Con una gota podemos hasta 10 litros por agua perder durante todo este conteo. Entonces, sí tenemos mucho que hacer también desde el ámbito ciudadano. Creo que somos un actor muy relevante para atender esta situación. Y tú que eres el experto, Jorge, ya se está poniendo este tema sobre la mesa, me imagino, en algunas entidades más en las que tienen este problema constantemente. ¿Qué respuesta tendría que dar el gobierno federal para de alguna manera apoyar a que esta situación vaya disminuyendo? Ahorita viene una apuesta muy importante del tema de políticas públicas. En los próximos meses es muy probable que se empiece la discusión de una iniciativa de ley para normar el tema del derecho humano al agua. Ajá. Este es un gran pendiente que tenemos en nuestro país. Hubo una reforma en el año 2012 al artículo 4 constitucional, en el que ahora se plasma la garantía del derecho humano al agua y el saneamiento para todos los mexicanos y mexicanas. El problema es que esto no se ha normado, no se ha llevado a una ley para que en donde nos diga cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a garantizar este derecho al acceso a agua saludable, agua limpia para las comunidades. Hay un problema en México muy grave en este momento, donde aproximadamente 10 millones de mexicanos no tienen agua en este momento. Son las personas que viven en pobreza extrema y son los que están sufriendo los estragos de no tener un solo día una gota de agua. Las mujeres y las niñas son las más afectadas de esta situación, porque muchas veces son las encargadas de acarrear el agua hasta 6 kilómetros a distancia. Entonces es una problemática grave que nos obliga a todos los sectores a que impulsemos esta ley de garantía del derecho humano al agua. Le corresponde ahora al Congreso de la Unión sentar las bases, decir cuál va a ser el mejor modelo para garantizar esto. Tenemos que evitar que se politice la agenda del agua, porque siempre es una tentación politizar todo, pero creo que sería poco honorable hacerlo con el tema del agua, porque el agua es vida. O sea, no hay una manera de decir la importancia de este recurso para la subsistencia de todos quienes habitamos este país, incluyendo los ecosistemas, los animales. Es decir, este tema de política pública que se va a decidir en los próximos meses va a definir el rumbo del país en su política hídrica para los próximos 20, 30 años. Entonces es una discusión muy importante que ojalá tengamos políticos a la altura para ofrecer la política pública más viable para el país. Pues sí, porque parece que, como bien dices, los intereses son otros y, bueno, se habla mucho de lo que se ve y poco de lo que no nada más no se va a ver ahorita, sino que es a largo plazo. Ojalá que, como bien dices, esto que se va a discutir pronto impacte favorablemente a largo plazo. Te agradezco, Jorge, tu tiempo.
Muchas gracias por el espacio y por interesarse justamente en que los ciudadanos conozcamos más de este tema y nos involucremos.